Hola amigos de Contexto. La verdad es que durante la semana pasada hemos estado nosotros y creo que toda América Latina preocupada por la situación que se ha suscitado en el Ecuador. En el Ecuador, después de una firma con el Fondo Monetario Internacional, se han tomado medidas que afectan al pueblo y este se ha lanzado a las calles a nivel de que se han, propiciado muchísimos arrestos, unos 400 arrestos, protestas, un estado de emergencia declarado por el presidente, exacto, estado de sitio, o sea, de que no se pueda salir a la calle, declarado por Lenín Moreno, y todo esto principalmente provocado por el aumento de los combustibles, porque se les retiraron los subsidios y ha aumentado el combustible a más o menos el doble de lo que costaban antes. De hecho, hasta se han llegado a hacer unos acuerdos de, vamos a decir, de transporte, del costo del transporte entre las provincias, pero por supuesto que esto no es suficiente para lo que se desata en este país. Comentábamos Julio Ortega Tous y yo fuera de cámara que incluso se ha llegado a un reajuste salarial donde el reajuste de los del salario de los empleados ha sido reducido o va a ser reducido. Para hablar sobre este tema hemos invitado en esta ocasión a Franklin Palomillo, un experto en comunicación política y estrategia política, quien se encuentra en el Ecuador, es de Ecuador y está ahora mismo en el Naranjal, Ecuador, y él nos va a hablar sobre qué está pasando en ese hermano país y qué dice la gente, qué dicen también las esferas políticas. Franklin, adelante, bienvenido, ¿nos escuchas? Hola Mónica, ¿cómo estás? Bueno, con pequeñas interferencias, pero sí, estamos escuchando lo que ustedes están allá ahora mismo manifestando. Un saludo, por supuesto, para el hermano pueblo de República Dominicana. Gracias por el espacio que nos brindan y por la oportunidad, sobre todo, de darle a conocer a este hermoso país, a este país hermano, cuál es la situación política que se vive acá ahora mismo en Ecuador, como tú lo manifestabas, ¿no? Medidas económicas que el pueblo ha tomado de una manera bastante eufórica, pero en lo negativo, ¿no? La euforia se refleja más bien para protestar en contra de ellas. Hay un grado alto ahora mismo de manifestantes, una cantidad muy considerable de manifestantes en las diferentes ciudades, en las más importantes del país, que no solamente piden ya que estas medidas sean derogadas, sino que el presidente actual, Lenín Moreno, abandone el cargo, cosa que ha pasado ya antes en este país, cuando durante un lapso de 10 años se tuvo 7 mandatarios. Entonces, ahora mismo la población siente que puede volver a derrocar un gobierno que se ve, por otra parte, no responde a las políticas económicas que había esperado el pueblo del mismo. Según escuché, hay una marcha de indígenas que se está marchando hacia la capital, hacia Quito, y que esa columna lleva ya varios decenas de miles de personas, y que el presidente declaró que no va a retroceder, que puede dialogar pero no retroceder. ¿Cuál es la situación en términos de, digamos, esta insurgencia social? Bien, bueno, como les decía, los escucho un poco entrecortado, pero entiendo que me preguntan por la marcha que ahora mismo se conoce que hay de parte del grupo de indígenas de nuestro país hacia la capital de la República. Si bien es cierto, es de conocimiento de todos los países de Latinoamérica, el Palacio Presidencial siempre se encuentra en la capital y es donde habita el presidente. En este caso, en Ecuador, Carondelet, que es el Palacio Presidencial en la capital, en Quito, donde anteriormente, cuando se han derrocado gobiernos, han sido el lugar donde han llegado las manifestaciones. En este caso tenemos una situación bien compleja, ya que lo último que se sabía del presidente era que ya no estaba en Quito y que había bajado a la ciudad principal en la costa, ya no estaba en la sierra, y podría haber estado en una base militar
la base de Taura, acá incluso cerca, perteneciente a la ciudad en la que yo me encuentro, Naranjal. Entonces, eso lo que ha generado es que los indígenas o que los grupos protestantes, a los que ya no son solo los indígenas, sino se le están sumando más personas, busquen diferentes ciudades donde pueda encontrarse el primer mandatario para obligarlo a abandonar el cargo. Si bien es cierto, se conocía, y esto es penoso porque a diferencia de lo que pasa en República Dominicana, donde imagino que la prensa es libre e informa de todo lo que ocurre, acá en Ecuador la prensa nacional está ocultando muchísima información, no se está diciendo al pueblo lo que pasa, no hay un periodismo objetivo y con responsabilidad, todo lo contrario, lo que se informa diariamente en televisión es sencillamente lo que hacen grupos que ni siquiera son los manifestantes, sino son grupos de vandalismo, bandas de delincuentes que hacen saqueos y que causan un daño a la población, ¿no? A los pequeños comercios. Entonces, eso es lo que está saliendo a diario en la prensa nacional, más no lo que está ocurriendo, no están diciéndole al país qué es lo que ocurre en realidad con los grupos protestantes, por qué se manifiestan y dónde están y hacia dónde se dirigen. La noche de ayer se pudo conocer en redes sociales que la capital estaba llena de militares, de tanques, incluso nosotros pudimos entregar videos, no sé si se puedan poner en la transmisión, cómo los tanques del ejército están por el casco histórico de la ciudad de Quito, de la capital, ¿no? Se conoce también que los grupos de insurrección no llevan armas, ¿no? Lo máximo que llevan son piedras, palos, pero sí están siendo agredidos por parte de la milicia con armas. Incluso ya hay personas fallecidas cerca de acá de Naranjal, ya hay una persona fallecida por cerrar una vía. Fue arrollado el día de ayer por un vehículo que aparentemente habría sido de un ministerio, ¿no? Eso es una información que aún no se conoce, pero nadie ha dicho nada en la prensa nacional sobre esta víctima mortal. Es penoso, realmente es penoso lo que está pasando en Ecuador y por lo que se puede ver y por lo que se puede palpar, no va a parar. Esto ahora se esperaba que hoy día lunes ya se cierre, que mañana martes no lleguemos a nada, pero no, esto no va a parar. La gente está realmente indignada por lo ocurrido, por la política económica que ejerce actualmente el gobierno sobre la ciudadanía, que responde a los grupos de interés, como lo decía Mónica al principio, un crédito que nos llega por parte del FMI y que nos impone las medidas económicas dentro del país, quitándole el subsidio a la gasolina, que es el principal reclamo, el subsidio total a los combustibles, no solo a la gasolina, sino también al diésel. Y es algo que la ciudadanía no entiende porque somos un país petrolero, ¿no? Y estamos con precios de combustible, precios internacionales. Entonces, ¿de qué nos sirve tener petróleo? En este caso, no explotar el petróleo sería una normativa lógica. No explotamos petróleo si vamos a comprar gasolina a precios internacionales y nos mantenemos con esa reserva. Pero no, más sin embargo, estamos explotando nuestro recurso, nuestro petróleo. Hemos hecho una modificación en los contratos con las grandes petroleras, donde ya no es el mayor beneficiado del país, sino nuevamente las petroleras, y encima nos han quitado el subsidio de combustible. Y hay otras medidas bastante drásticas, como por ejemplo el conocer que a los empleados públicos, a los funcionarios públicos, se les quitan vacaciones y se los obliga a donar el salario de un día de labores del mes. Franklin, una pregunta. Sí, te escucho. Una pregunta. El señor Moreno fue electo con el partido del presidente Correa, o el expresidente Correa. Todo el mundo sabe las diferencias, los conflictos y hasta la división que ha tenido entre ellos dos y entre el partido que lo apoyó. Pero ¿es tan grave la situación de Ecuador para tener que tomar medidas tan drásticas? Es decir, Ecuador estaba en una hiperinflación o estaba en una situación de descontrol. Me ha resultado un tanto complicado escuchar la pregunta. El audio ha sido bastante malo, pero creo que me hablaban sobre si Moreno era del grupo del expresidente o algo así. Sí. No sé si me podrían repetir la pregunta, por favor. Mira, la pregunta es, aparte de esa introducción, sabiendo que Moreno viene del partido o el antiguo partido de Correa,
¿por qué se da un giro hacia la derecha, vamos a decir, y toma este tipo de medidas tan graves, que si hay una situación de derrumbe social, como hay en Venezuela, por ejemplo? Bueno, repito, no escuché muy bien, pero esta vez escuché un poco mejor. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esta ruptura política entre dos personas que venían del mismo partido? Incluso el mismo Lenín Moreno debería ser consciente, o asumimos que es muy consciente, que él gana la presidencia de la República y gana las elecciones impulsado por el antiguo mandatario Rafael Correa, ¿no? Quien gozó de popularidad y actualmente la goza dentro del país, siendo uno de los 3 mandatarios más aceptados a nivel mundial. Recordemos que sobre Rafael Correa, presidente del Ecuador, en su momento solamente había 2 mandatarios a nivel mundial con más aceptación: Vladimir Putin en Rusia y el compañero Evo Morales en Bolivia. Rafael Correa era el tercer presidente con más aceptación del mundo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se rompe esta coyuntura política y se crea lo que actualmente hay en el país, que es una inestabilidad política tremenda? Pues bajo el análisis que podríamos llegar a hacer varias personas que nos dedicamos a esto de la política, de manejar las estructuras políticas, de analizar qué es lo que ocurre en un parámetro político, para nuestro punto de vista, o personalmente podría decir que Moreno sabía que la prensa había desgastado demasiado a Rafael Correa y que con Rafael Correa fuera del país él no iba a poder aguantar el embate de la prensa y de los grupos de poder. Entonces no iba a poder mantenerse en el poder de la presidencia. Él no iba a poder aguantar los 4 años de mandato y sabía que Rafael Correa iba a estar fuera. Usando lo que se conoce como: si no puedes con el enemigo, únete a él. Yo pienso que Lenín Moreno en ese caso, en ese momento puntual, decidió aliarse a la derecha, que sabía que eran los grupos de poder hegemónicos que se encontraban dentro y que Rafael Correa, quien lo había puesto en la presidencia, no iba a esestar para defenderlo. Entonces, en ese momento, él lanza una estrategia y nos quita la marca país, que era Ecuador ama la vida, y pone un eslogan para su gobierno, que es el gobierno de todos. Empieza a hablar con grupos de poder y en este caso habla con que en ese momento era el alcalde del puerto importante, el puerto principal de nuestro país, de Guayaquil, Jaime Nebot. Conversan y se podría entender porque era el alcalde de la ciudad que genera más ingresos al país. Habla con el alcalde de Quito, la capital, por supuesto. Hasta ahí pienso que mucha gente lo entendía. Era un momento de conciliar, más no de confrontar. Pero luego empieza a hablar con la banca, luego empieza a hablar con incluso políticos que ya habían desaparecido de todo el panorama de nuestro país, como la familia Bucarán. Empieza a conversar con todos ellos. Bucarán, un político que deben saberlo ustedes, estuvo 20 años exiliado en Panamá y que regresó al país porque su juicio prescribió, más nunca porque se lo haya declarado inocente por todos los cargos que se le imputaban. Entonces, en ese momento ya se empieza a dar cuenta el país que no eran conversaciones para conciliar, sino era un entreguismo total hacia la derecha. Esto molesta al país y esto crea la ruptura completa entre el exmandatario Correa y el actual presidente Lenín Moreno. Luego de eso, incluso respondiendo a la política de derecha, empieza a culpar al gobierno de Correa de todo lo que pasaba. Interesantísimo resumen nos has hecho, Franklin. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos contigo. Bien, amigos, continuamos esta conversación remota con el comunicador Franklin Palomillo desde Ecuador y queremos, ante la respuesta que nos dio en el primer segmento, queríamos saber su opinión sobre cuál puede ser el desenlace de esta crisis política que aparentemente se agrava. Si habría una renuncia eventual de Moreno, si habría una
una vicepresidencia que asumiera el poder. Asumiera el poder, si podría regresar el presidente Correa, cuál es su nivel de popularidad, cuál situación. ¿Y cuándo son las elecciones? Es bastante compleja la situación porque la inestabilidad política que se vive en Ecuador en los últimos meses es muy grande. Se puede resumir que en las seccionales hubo un récord de participación de candidatos a concejales y alcaldes en las diferentes ciudades. Esto ocurre cuando el panorama político nos tiene en una inestabilidad. En ese momento pasa algo que se suele conocer como pescar a río revuelto. La situación política no es clara, los partidos políticos incluso no están claros de dónde están, entonces la gente empieza a participar en masa porque como saben que no hay nada claro, cualquiera puede caer. Entonces, eso nos refleja que la inestabilidad política es muy grande en el Ecuador. Si bien es cierto, Moreno llega al poder con Jorge Glass Espinel de vicepresidente, ambos electos por la ciudadanía del Ecuador. Pero en el transcurso del tiempo, en esta ruptura que hay entre Moreno y Correa, buscan la forma de quitarse a Jorge Glass del medio. Y lo tienen preso, ¿no? Les manifestaba eso, que la inestabilidad política es muy grande, que en el momento de la ruptura entre Moreno y Correa, lo que se hizo en ese momento fue buscar la forma de deshacerse del vicepresidente, ya que en la caída de Moreno, entre cualquier circunstancia dada, quien subía iba a ser el vicepresidente. Entonces, buscaron la forma de una manera bastante hasta cómica, por no decir vil y canalla, de meterlo preso con un código derogado. Él no tenía que haber ido preso según lo que se establecía en la ley, pero utilizaron un código derogado para poder ponerlo en la cárcel. Entonces, en ese momento tenemos nuevo vicepresidente. María Alejandra Vicuña subió a la vicepresidencia. Luego, otro problema con ella nos lleva a elegir un nuevo vicepresidente, o a tener, porque ya el Ecuador no lo elige, a tener un nuevo vicepresidente. En este momento es el señor Otto Sonnenholzner. Él responde a la política de los social cristianos. Esto es bastante contradictorio porque en caso de caer el gobierno de Lenín Moreno en los próximos días, que es algo muy probable porque no tiene pueblo en las calles, sino simplemente milicia, que es los militares y la fuerza policial, la que está en las calles, en el momento que ellos les quitan el respaldo, se acaba el mandato de Lenín Moreno. En ese momento subiría un vicepresidente a la presidencia que responde al partido totalmente opositor por el cual llegó Lenín Moreno a la presidencia. Entonces, el vicepresidente tendría que llamar a elecciones en un lapso de un año. Él tendría que convocar a elecciones presidenciales, lo que haría que se adelanten las elecciones previstas para el 2021. Otro caso bastante considerable también a tener en cuenta, y es que es muy importante, el poder legislativo de nuestro país, que recordemos, el poder legislativo es el máximo poder dentro del orden jerárquico en nuestra Constitución. Ellos hay que saber cómo se van a pronunciar, porque ellos también pueden destituir al presidente. Recordemos, el presidente ha cometido, por llamarlo así, un error enorme. Ha lanzado un estado de excepción de 60 días en nuestro país. Estamos 60 días en estado de excepción, lo que genera pánico, caos y conmoción social. Generar este caos puede costarle la presidencia de la República, porque constitucionalmente dentro de nuestro país está establecido que si el presidente genera caos y conmoción social, la Asamblea Nacional, como máxima autoridad legislativa y el máximo poder del Estado, puede destituirlo en mayoría. Entonces también habría que saber cómo se va a pronunciar la Asamblea Nacional a todo esto, que por cierto hoy están en sesión extraordinaria. No sabemos si los grupos que están manifestándose vayan a acudir a la Asamblea Nacional, puesto que en Carondelet no existe nadie que los pueda recibir más que militares que tienen totalmente cercado el Palacio de Carondelet. Entonces es bastante complejo conocer el desenlace. Lo que podríamos llegar a analizar es que esta inestabilidad política que hay actualmente no va a permitir que Lenín Moreno llegue hasta el 2021. De alguna u otra forma ese gobierno caerá
y tendrán que llamarse a nuevas elecciones presidenciales. Excelente, Franklin. Nos vamos a la pausa y volvemos contigo. Bien, amigos, volvemos con Franklin Palomillo, desde el Naranjal, Ecuador. Naranjal en Ecuador, donde nos está describiendo la situación que se está viviendo en Ecuador, de cierto caos social, económico y de desaparición del presidente, que no se sabe ni siquiera ¿Dónde está? Ni siquiera. ¿Dónde está? La verdad es que Ecuador ha vivido, señores, unas semanas terribles y como nos ha indicado Franklin Palomillo, quien es un estratega de comunicación política, ha declarado el presidente Lenín Moreno un estado de excepción de 60 días, que es demasiado, y la Suprema Corte de Justicia podría decir que el presidente está llevando al caos político, no, la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Entonces yo quisiera en este segmento preguntarle a Franklin, bueno, este país, el Ecuador, por sus múltiples crisis económicas, fue dolarizado. ¿Cómo afecta esta nueva crisis política a la política? Sabemos que un país dolarizado no puede tomar una política monetaria como lo hace, por ejemplo, la República Dominicana para controlar inflación, para controlar la economía. ¿Qué está pasando en ese sentido ahora mismo en el Ecuador, Franklin? Bueno, si bien es cierto, Ecuador está con la moneda del dólar desde el año 2000, desde inicios del año 2000, en enero del año 2000. Y es curioso. ¿Por qué? Porque entramos en la peor crisis de la historia en 1990 en Ecuador, y se habla siempre de la crisis de los 90. Y llegamos a esa crisis por políticas económicas muy similares a las que actualmente se han puesto en el país. Respondíamos siempre a créditos del Fondo Monetario Internacional o de organismos muy similares a este que te imponen la economía o las medidas económicas de tu país. Esto se conoce en economía como sicariato económico, ¿no? Te lo manejan así. Te hacen creer que tienes una necesidad grande bajo una crisis enorme económica. Ellos te prestan el dinero, te dicen dónde lo vas a utilizar, con quién lo vas a utilizar y por supuesto son con empresas de ellos mismos. Entonces, le has prestado a un país un dinero que va a pagar toda una nación, toda la población de una nación para beneficiar a 4 o 5 empresas. Eso es el sicariato económico. Eso nos llevó a la peor crisis de la historia en los años 90. Y ahí nosotros tuvimos que devaluar, o se devaluó tanto nuestra moneda, al punto que éramos incapaces de comprar lo que no teníamos. ¿Qué me refiero con qué es comprar lo que no teníamos? Si bien es cierto, nosotros en Ecuador, y no sé cómo está exactamente el tipo de industria en República Dominicana, pero hagámonos un ejemplo para los hermanos dominicanos que nos escuchan. Si ustedes no fabrican vehículos, si ustedes no fabrican carros y su moneda está devaluada, para ustedes será casi imposible comprarlos, porque ustedes van a ganar en su moneda devaluada, pero los carros van a venir importados desde el exterior con moneda extranjera, en este caso el dólar. Cada día que se devalúa tu moneda es más caro el vehículo, y así pasa con todos los artículos que tú no fabricas o tienes dentro de tu país. Eso nos llegó a pasar en los 90. Nosotros, como teníamos contratos con petroleras internacionales, también teníamos el combustible con precios inalcanzables. ¿Qué pasa cuando el combustible es caro? Recordemos que todo se transporta. En este caso, la materia prima, en este caso, lo que nosotros sí tenemos, que es la papa, la cebolla, el tomate, la lechuga, el arroz, que sí lo tenemos en nuestro campo, somos un país muy agricultor, muy agrícola, esto igual se encarece, porque el precio del transporte está caro. Entonces todo se vuelve inalcanzable. La peor crisis de la historia nos lleva a la dolarización a principios del año 2000. ¿Qué generó la dolarización? ¿Cómo afecta esto? Te quedas sin política monetaria, más no sin política económica, pero sin política monetaria te quedas en ese momento. Es más, ni siquiera
tú eres capaz de controlar el circulante que tienes, porque para tener circulante tendrás que comprárselo al país que emite esa moneda, en este caso Estados Unidos, que es quien emite el dólar. No somos capaces de generar ni siquiera nuestro propio circulante, y eso le pasaría a República Dominicana en caso de tener una moneda extranjera, llámese dólar. Ahora, hay otra cosa. Si vamos a ponernos en el supuesto que la libra de papa, la libra de arroz, cuesta en República Dominicana, lo que nos pasó acá en Ecuador, acá costaba 4 sucres, vamos a llamarlo así, o 4.000 sucres, que ustedes manejan el peso, si no me equivoco, ¿no? Estamos hablando de pesos. Si cuesta 4 pesos y 4 pesos equivale a 7 centavos de dólar, en el momento en el que haces la transformación económica a dólar, en el momento que cambias la moneda, nada cuesta 7 centavos, empieza a costar 10. Lo que costaba 23 cuesta 25, lo que costaba 94 cuesta $1, lo que costaba $4.75 cuesta 5, y así todo progresivamente, al punto que el redondeo genera que aún tu moneda valga menos. Es terrible, realmente dolarizarte es terrible. Luego de eso genera la especulación económica. ¿Qué es la especulación económica? La gente que está en otros países, y en este caso les pasa a ustedes con los haitianos, empezarán a creer que ganar en dólares es llegar al paraíso, y van a tener un flujo migratorio que va a ser bien difícil aguantar. Afecta sobre todo a los trabajadores, porque llegan personas de fuera que cobrando $5 menos piensan que están ganando riquezas exorbitantes. Y eso nos pasó a nosotros, con mucho respeto para nuestros hermanos peruanos y colombianos. Cuando tuvimos los dólares, los peruanos y los colombianos empezaron a entrar al país por montones. ¿Qué pasaba en ese momento? Vamos a suponer que el salario para un ecuatoriano se ponía en un establecido de $12 por día de trabajo. Llegaba un ciudadano peruano y cobraba 9, cobraba 8. ¿Qué hacía él? Por supuesto, como viene migrando, y él lo que busca es, en ese momento, hacer un fondo económico, empieza a vivir de la forma más precaria posible para ahorrar. Entonces, una persona que llega con esas condiciones puede llegar a vivir con $6 al día. Si cobra 9, ahorra 3. Para ellos ahorrar $3 es bastante, pero para el ciudadano ecuatoriano que tiene una vida, en este caso el ciudadano dominicano, que tendría una vida establecida, no va a vivir en formas precarias. Él quiere vivir normal, es más, quiere mejorar su estándar de vida diariamente. Entonces él no va a empezar a vivir con las justas. Él va a sentir que los $12 que ganaba no le alcanzan, mucho menos los 9, peor vivir con 6. Eso es lo que pasó en Ecuador, eso es lo que pasará en República Dominicana en caso que se dolaricen. El flujo migratorio de los países vecinos que no tienen dólar va a afectar directamente al empleo de los dominicanos. Ya nos pasó aquí en Ecuador, es calco y copia. La crisis es calco y copia de lo que nos pasó en los 90. Y conozco un poco de la política de la República Dominicana. Es más, según conversábamos, Mónica, ayer estuvieron en las primarias y les deseamos la mejor de las suertes a los hermanos dominicanos que sepan elegir en las urnas. Llegó el momento. Normalmente en Latinoamérica siempre el pueblo se ha dispuesto a escuchar a los políticos. Yo pienso que ya llegó el momento que los políticos escuchen a este pueblo latinoamericano a la que tanta falta le hace ser escuchado. Excelente, excelente tu reflexión, no solamente de cómo llegó pues el Ecuador a la dolarización y cómo lo ha afectado a ese país, sino cómo podría pasarnos a nosotros. Y ahora que estamos en época eleccionaria, pues pensemos bien, ¿verdad?, por quién debemos votar. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos con Franklin Palomillo desde el Naranjal, Ecuador, en el próximo segmento. Estamos en control desde allá por Skype con Franklin Palomino. Franklin Palomino es ecuatoriano, es un experto en comunicación política y está en el Naranjal ahora mismo en esta entrevista con nosotros, hablando de la situación que ha dominado el Ecuador desde la semana pasada.
En este segmento quisiéramos preguntarle a Franklin dos aspectos. Primero, ¿hasta qué punto un país dolarizado, que se supone que esto da estabilidad, aunque Franklin ha explicado que no es necesariamente así, y un país con petróleo, que es productor de petróleo, ¿por qué ha llegado a esta crisis económica? Y quisiera también preguntarte, Franklin, ¿qué otro aspecto importante se nos pudiera estar quedando de esta situación política, económica y social que vive el Ecuador? Gracias por la oportunidad. Como lo decías, estamos acá desde Naranjal, Ecuador. Saludamos nuevamente a todo el pueblo de República Dominicana. Es importantísimo lo que tú has manifestado, ¿no? El saber o creer que por estar dolarizados te genera una estabilidad económica y yo lo he dicho, ¿por qué no realmente es así? Porque la especulación sobre la moneda es muy grande, sobre todo de las personas que viven en los países de alrededor. Y otra, tú ni siquiera eres capaz en ese momento de generar tu propio circulante económico. Dependes siempre de la emisión de billetes de otro país. Algo que manifestabas, y ya que hacemos referencia a este país, que vamos a nombrarlo, Estados Unidos, ¿no? Es el que emite el dólar. ¿Por qué un país que tiene petróleo está en una inestabilidad económica como la de este momento? ¿Y por qué un país que tiene petróleo ha quitado el subsidio a los combustibles? Bueno, si bien es cierto, es una contradicción en sí misma. El tener petróleo debería generarte riquezas. El petróleo es una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Pero lamentablemente, y esto responde a un orden mundial, los países que son pequeños, que tienen petróleo, los países, sobre todo de Latinoamérica, que tienen este tipo de recursos, nunca están bien. Qué contradictorio y qué casualidad. Recordemos que el petróleo es lo más deseado, o ha sido lo más deseado en las últimas décadas a nivel mundial. ¿Y quién siempre ha respondido a necesitar petróleo es Estados Unidos? Y qué casualidad que siempre donde ha intervenido Estados Unidos, en los países donde hay petróleo, sobre todo en los países pequeños, donde han podido predominar con sus políticas, son los países más afectados. Entonces, nosotros estamos así, teniendo petróleo, y qué casualidad que Venezuela esté como esté, siendo la mayor reserva petrolera del mundo, es por una sencilla razón. Lo mencionaba hace un rato, sicariato económico. El sicariato económico es exactamente eso, sumir a un país en una crisis económica para poder inyectarle este capital, pero por supuesto con cláusulas, imponiéndole situaciones económicas que perjudican siempre al pueblo, nunca a los grupos de poder. A nosotros nos dijeron, desde que inició este gobierno de Lenín Moreno, que el país estaba tremendamente endeudado. Y mira, Mónica, y miren, hermanos dominicanos, qué contradicción esto. Estamos en una deuda impresionante, una deuda que va a ser imposible pagar, pero resulta que en ese momento en el que nos están diciendo que estamos tremendamente endeudados, se le perdona a la banca una deuda de 4.500 millones de dólares, para luego venir a hacerle un crédito al Fondo Monetario Internacional, crédito que sí pagaremos todos los ecuatorianos. O sea, ¿cómo se le puede perdonar a la banca 4.500 millones de dólares a la banca, a quienes tienen todo el dinero, se les perdona 4.500 millones de dólares de deuda para hacer un crédito que luego vamos a pagar todos los ecuatorianos? Para mí la conclusión es simple, dicha deuda no existía. Era simplemente una forma de responder a políticas económicas de los grupos de poder. Entonces, tener petróleo es un arma de doble filo, sobre todo para los países pequeños como Ecuador. Países que por supuesto no van a poder responder nunca en una guerra, no van a poder responder. Y eso lo decía el exmandatario. O sea, somos conscientes en todo momento que somos Ecuador, que estamos en Ecuador y que no podemos frentear ciertas circunstancias de manera inadecuada porque nos pueden acabar. Entonces, cuando viene un gobernante como el actual, que sí responde a esas políticas, es fácil. No necesitan las armas, no necesitan hacer lo que hicieron en Siria, lo que están haciendo en Siria, lo que han hecho en Libia. No.
lo hacen a través de las políticas económicas, es mucho más sencillo para ellos. Por eso es que tener cierto tipo de recursos para países pequeños es un arma de doble filo. En este caso lo que nos pasa a Ecuador. Miren otra cosa bastante importante, y este negociado sí debería el mundo entero tenerlo en cuenta. Se quiere negociar una nueva refinería para el Ecuador, una nueva refinería, pero esta refinería viene financiada por empresas privadas. 3.000 millones de dólares que va a poner una empresa privada, con una cláusula, por supuesto, de restricción de compra de combustible a otras entidades. Solamente le podríamos comprar a ellos durante un lapso de 20 o 30 años. Imagínense ustedes qué terrible puede ser eso para un país. Nos van a explotar nuestro recurso, nuestro petróleo, y lo van a manejar solo ellos, solo les podremos comprar a ellos. ¿Saben quiénes van a imponer en ese momento el precio de los combustibles en Ecuador? Ellos. Van a poner 3.000 millones de dólares para comprar el consumo de combustible de este país durante 30 años. Eso no tendría sentido. Y esas son las manifestaciones, esas son las protestas del pueblo ecuatoriano en este momento en las calles. La gente no está loca como se ha hecho ver, como se les ha querido hacer ver a través de diferentes personas que están en el gobierno, que son 4 locos correístas, como les han llamado. Incluso la ministra del Interior llamó zánganos a quienes están en este momento en las calles. Hoy ya se hace la campaña Yo también soy zángano, yo también lucho por mi país, ¿no? Entonces, eso es bastante importante conocer. Tener cierto tipo de riquezas minerales es un arma de doble filo. Entonces, esas son las cosas que yo pienso que habría que dejar claro para la ciudadanía del mundo entero, de Latinoamérica. En Ecuador, las políticas económicas han respondido a los grupos de poder, más no a los intereses sociales. Se acabaron las obras, no hemos visto obras durante muchísimos años. Me decías, ¿qué crees tú que se queda fuera y que es muy importante decirlo? Esto es muy importante decirlo. Si bien es cierto, en el gobierno anterior, el mandatario anterior estuvo 10 años en el poder, y en 10 años se vieron carreteras, escuelas, se vieron puentes, se vieron un montón de hospitales. Pasamos de ser el país con las peores carreteras de Latinoamérica a ser el país con las mejores carreteras de Latinoamérica. Eso pasó en 10 años. Con una deuda de 16.000 millones de dólares. Hoy hemos superado los 20.000 millones de dólares en deuda y no hemos visto una sola obra en el país. Y la gente se queja por eso. Lo máximo que se ha hecho es quitarle el logo de Ecuador Ama la Vida, que era nuestra marca país a nivel internacional. En todas las obras que se hicieron se quitó el logo de Ecuador Ama la Vida y se puso el loguito de este es el gobierno de todos. Es todas las obras que se ha podido ver, y eso es lo que la gente reclama en las calles. La gente que está reclamando es realmente gente que se siente afectada y que siente que se han vulnerado todos sus derechos. Esto que nos narras, Franklin, nos parece increíble. La verdad es que aumentar la deuda pública, cambiar el logo por un nombre, ¿verdad?, que dice que el gobierno es muy bueno. Sin embargo, el expresidente Correa se encuentra, como quien dice, prófugo de la justicia. ¿Cómo entonces esto se justifica? Te escuchaba muy mal, Mónica, pero sí, me decías que realmente parece increíble, y es que al pueblo ecuatoriano ya le suena increíble esto. Como te decía, en los 2 últimos años no se han visto obras por parte del gobierno. Lo único que se ha visto es esto: 4.500 millones de dólares perdonados a la banca, créditos aquí, créditos allá. Otra cosa muy interesante que habría que analizarlo en macroeconomía: el presidente de la República llega al gobierno, llega al poder, y en ese momento lo primero que hace es decir, estamos endeudados, no podemos hacer créditos. Esto es una irresponsabilidad enorme. En ese momento se nos dispara el riesgo país. Para quien entienda de economía sabrá lo que le estoy diciendo. Cuando tú haces una declaración de este tipo, lo único que haces es que el riesgo país se te vaya a las nubes. Consiguiendo créditos, sí, por supuesto, pero con un interés mucho más alto. Porque a raíz de esas declaraciones, el riesgo país sube, pero sin embargo los créditos han seguido llegando. Entonces, ¿qué quiere decir? Hemos hecho créditos a intereses más altos. Hemos aumentado el riesgo país favoreciendo, por supuesto, a quienes tienen el dinero, a los que nos han impuesto esas políticas económicas que han destrozado el bolsillo no solo de los ecuatorianos, sino de los latinoamericanos en general. Muchísimas gracias por tu participación.
Nos ha parecido muy interesante oír pues de viva voz de un ecuatoriano desde allá, vía Skype, estas opiniones que pues son cosas, como bien has expresado, que se repiten en América Latina. Nos despedimos de ti desde el Naranjal, Ecuador, de Franklin Palomino, experto en estrategias políticas, y a ustedes los dejamos con un breve reportaje de la situación en el Ecuador. Cientos de estudiantes universitarios se manifestaron en el centro histórico de Quito, donde se encuentra la sede del Ejecutivo, en una protesta liderada por los transportistas en contra de la elevación del precio de los combustibles tras la eliminación de subsidios. Los policías con equipos antimotines dispersaron las manifestaciones con gran cantidad de gases lacrimógenos y agredieron incluso con ese producto a periodistas y fotógrafos, entre ellos el cámara de la agencia EFE y el diario El Comercio. Además de rechazar el alza de los combustibles, los manifestantes pedían la salida del poder del jefe de Estado, Lenín Moreno. En los alrededores de la Universidad Central, en el centro norte de Quito, los manifestantes portaban carteles en rechazo a lo que consideran un paquetazo económico de Moreno. Aunque al inicio del día las protestas se limitaron a la falta de circulación de transporte público, con el avance de las horas se registraron bloqueo de carreteras con la quema de neumáticos y ramas de árboles en distintas ciudades. Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dispuso este jueves el estado de excepción en el país. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Desde el Palacio de Carondelet, el Ejecutivo reiteró además la apertura al diálogo. Siempre estaremos dispuestos a ceder espacios que no comprometan bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este gobierno. El pasado martes, Moreno firmó un decreto para eliminar desde hoy los subsidios al diésel y a la gasolina extra, con lo cual el precio estará ahora en función de los valores internacionales. Y en ese sentido, los escenarios que se prevén denotan que el galón de diésel podría pasar de $1,03 a $2,27, mientras que la gasolina extra de $1,85 a $2,30.